chicas, ¿cómo están? En el video de hoy les quiero compartir cómo realizar estos scrunchies, colitas o coleros para nuestro cabello. Los realizamos en nuestra máquina y vamos a necesitar los restos de hilo de algodón, o también lo pueden realizar en lana, el material que ustedes tengan. Entonces voy a pasar a explicarles cómo realizar estos coleritos para nuestro cabello. Como ven acá, yo tengo uno que es bastante ancho y digamos mi error fue hacerlo bien ancho. Como ven acá tienen el otro que es un poco más finito, realicé menos hileras y queda muchísimo mejor. Entonces les quería mostrar cómo queda este. A este le realicé un detalle al final, son como unas onditas que también ya la realizamos en un shawl o pañuelo. El video está en el canal. Entonces van a necesitar, como les dije, hilo de algodón de diferentes colores, o lo pueden realizar en un solo color. Eso es a elección. Y van a necesitar elástico, un elástico fino para realizar estos coleritos. Entonces vamos a comenzar, chicas. Quiero mostrarles, chicas, el elástico que voy a usar para estos coleros. Es un elástico fino, será de 1 centímetro, creo que sería. Y también pueden usar estos tipos de coleros. Les voy a enseñar o les voy a mostrar después cómo tendrían que colocarlos. En la máquina van a comenzar enhebrando 90 puntos con un hilo auxiliar. El ancho de este colerito va a ser, o vamos a realizar la cantidad de 20 filas. Pueden realizar entre 20 y 25 filas, yo creo que sería el ancho ideal. Entonces lo que van a hacer ustedes es seleccionar los colores con los que van a trabajar. Yo tengo estos acá, puede ser de un solo color, 2, 3 colores. Entonces ustedes van a ir tejiendo y van a ir cambiando de color hasta llegar a tener entre 20 25 hileras, ¿sí? Realicé 28 filas. Entonces en hilo rosita realicé 5 hileras, hilo turquesa o celeste oscuro 3, en verde realicé 5 filas, en amarillo realicé 2 filas, este es un color lila, realicé 6 filas, y en hilo azul realicé 7 filas, un total de 28 filas. Lo siguiente que hago es a estos puntos retirarlos en un hilo auxiliar. Retire los puntos en hilo auxiliar. Así nos quedaría nuestro tejido con esta combinación de colores. En mi caso, lo que voy a hacer ahora es volver a colocar los puntos en nuestra máquina, pero los vamos a colocar del lado del derecho mirando hacia nosotros. De esta manera, así voy a ir colocando los puntos
en mi máquina. Colocados nuestros puntos en la máquina, lo siguiente que van a hacer es, para las chicas que no tengan elástico y tengan estos coleritos, van a colocar su colero de esta manera, espero que se vea, y lo que tenemos que hacer ahora es subir estos puntos, ¿sí? Entonces van subiendo estos puntos y van a ir corriendo su colero. Yo voy a hacer este con el colerito. Lo iba a hacer con el elástico, pero lo voy a hacer con el colero para que les quede claro. Entonces, enganchen su colero ahí. Voy a bajar aquí un poquito para que vean mejor. Vayan colocando su colero de esta manera y ahora tienen que subir los puntos de este lado. Y a su vez van a ir corriendo el colero. Si no, si tienen el elástico, lo que directamente hacen es subir todos los puntos y el elástico lo pondrían después al final. Acá les voy a explicar algo. Acá cuando voy estirando el colero para que entre ya en lo que es esta parte, ya es imposible estirarlo. Entonces lo que se me ocurre es hacer esto. Van a colocar su colero y van a ir subiendo los puntos, pero a medida que van subiendo los puntos también los van a ir cerrando para ir liberando esta parte y podamos estirar esta parte. Y voy cerrando los puntos. Entonces así vamos cerrando los puntos para que esta parte se vaya cerrándose y podamos subir los últimos puntos que son un poco más complicados de subir. Primera vez que hago esto yo, así que vamos a probar de esta manera. Chicas, ya fui cerrando puntos acá y ven que el colero acá ya me cede, entonces puedo colocar los puntos que me faltaban en la máquina. Entonces coloquen los puntos y vayan cerrando y ya tendrían así su colero finalizado. Así nos quedaría el lado del revés. Entonces lo que hacemos ahora es dar vuelta el tejido. Lo siguiente es realizar una costura invisible en toda esta parte para que nos quede listo nuestro scrunchie o colerito tejido en nuestra máquina. Después a este hilo auxiliar que montamos al principio lo van a cortar y lo van a retirar. Entonces una vez que cosimos nos quedarían así nuestras colitas para el pelo. Acá me falta agarrar este punto. Entonces ya saben, pueden realizarlo de diferentes colores, de un solo color, utilizando un colerito que ya tengan o con elástico, un elástico finito, ¿sí? Entonces espero que este video les haya gustado, chicas, que les sirva. Si es así, denle like al video, compártanlo, ya saben, también suscríbanse al canal y las espero en un siguiente video.